La incorporación de las Indias a la corona de Castilla plantea pronto una serie de problemas de difícil solución. Por una parte, está la determinación de la condición de indio y la justificación de la presencia castellana en las Indias. Y por otra, están las cuestiones jurídicas, al existir la necesidad de regular la convivencia entre la comunidad indiana y la castellana y ser preciso dotar a los nuevos territorios de una estructura orgánica. En este aspecto, los monarcas acudirán a la convocatoria de juntas especiales denominadas comisiones ad hoc. Al igual que había ocurrido a la hora de observar la viabilidad del proyecto indiano, los Reyes Católicos convocan una junta ad hoc, bueno, pues para valorar, para evaluar la situación de los indios prácticamente enseguida después del comienzo de la colonización. En este sentido, es una convocatoria temprana de juntas, una convocatoria temprana que se va a repetir, no obstante, como técnica administrativa a lo largo de los reinados de Carlos I y Felipe II. Se podría decir que los Reyes Católicos acuden tan tempranamente a esta técnica, que verdaderamente es una técnica renovadora de la convocatoria de juntas ad hoc, bueno, pues para resolver un problema puntual o para enfocar y revisar el problema de la colonización. Es temprano cuando los reyes deciden plantear lo que nosotros hemos llamado la duda indiana. La vía fue precisamente una junta. Ya antes ellos habían acudido a esta técnica cuando trataron de organizar el viaje de Cristóbal Colón. La razón esencial está en las Cortes de Toledo de 1480. En ella hay una serie de disposiciones en las que se posibilita el que determinados asuntos no pasen directamente a la vía del Consejo, sino que se pueda hacer de ellos una comisión o una junta aparte. En ese sentido, cuando Cristóbal Colón expone a los monarcas su deseo de ir a descubrir las Américas, va a ser una junta de teólogos y juristas convocada en 1485 por los Reyes Católicos, la que se encargue de deliberar sobre el problema y sobre todo sobre su admisibilidad o inadmisibilidad en este caso. A esa conseguiría una segunda junta, pero ello ya les faculta o les abre ese camino para acudir a esa vía alternativa que no es necesariamente el Consejo. Sobre todo en esta época en la que el Consejo Real era el órgano por excelencia, junto con el Consejo de Aragón, el Real de Castilla, y estos consejos eran los que tenían que ver absolutamente todas las cuestiones del litigio, lo cual, claro, añadir un problema más a todos sus debates iba a ser bastante importante. De ahí que cuando en el año 1511 se produce en la isla de La Española los primeros sermones por parte de Fray Antonio de Montesinos, en los que precisamente viene a rechazar el trato injustificado e inmotivado que se estaba dando a los indios, cuando se le plantee el problema a Fernando el Católico, este oiga a las dos partes, por un lado los defensores de los indios y por otra la postura de los encomenderos, aquellas personas que tenían indios a su cuidado para su adoctrinamiento y su mantenimiento, y trate de convocar esa reunión de teólogos y juristas que se encargue de deliberar acerca de la condición del indio. O sea, el primer problema es por qué estamos nosotros en las Indias, si es lícita nuestra presencia, y el segundo problema es si podemos utilizar a los indios como esclavos, hacer con los indios lo que queramos con ellos, obligarles a los trabajos más difíciles, o estamos cometiendo verdaderamente una atrocidad. Esa es la finalidad de la Junta de Burgos de 1512, junta que deliberó sobre la condición del indio, pero junta que no logró exponer unas condiciones porque no logró hallar la respuesta. De ahí que se negara, aunque el rey le conminó a que hiciera unas leyes sobre indias, ellos se negaron a realizar esa propuesta, y sería el Consejo de Indias, a raíz de los diferentes informes que salieron de esa junta, los que realizaron unas leyes, que son las leyes de Burgos de 1512. Tiempo después se ve que esas leyes están muy bien, pero son muy utópicas y que verdaderamente no vienen a resolver el problema indiano, de ahí que se vuelva a convocar por parte de los Reyes Católicos una segunda junta en Valladolid al año siguiente, en el 1513, donde se van a reformar, se van a añadir
las leyes anteriores de Burgos y se van a crear unas leyes complementarias que tratan de regular la situación precisamente y la condición del indio. Pero esto es solamente el primer paso, porque tengo entendido que durante el reinado de Carlos I y Felipe II, pero fundamentalmente el problema de la duda indiana se sigue resolviendo a través de la convocatoria de juntas ad hoc. Muchas y en muchas ocasiones con la propia presencia del propio monarca. Aparece ya una figura en el reinado de Carlos I que se puede decir que es el verdadero defensor de los indios, que es el padre Bartolomé de las Casas. El padre Bartolomé de las Casas se traslada a la península, movido por esa necesidad de la defensa de los indios, y en un primer momento, en la regencia del cardenal Cisneros, se dirige al mismo, quien ya convoca una primera junta para deliberar sobre el tema. Lo cierto es que no logra tampoco ninguna conclusión y el propio Las Casas espera la próxima llegada de Carlos I, a quien acude directamente para que delibere, para que tome una determinación. El mayor problema se producía porque una vez que se llegaba a las Indias, los indios eran repartidos, eran asignados, se producía el llamado repartimiento. Eran asignados a cada uno de los colonizadores españoles y eran encomendados a los mismos, es decir, ellos los acogían bajo su protección, bajo su tutela, se comprometían a adoctrinarles, a darles los principios de la religión, pero claro, a cambio los indios pues debían colaborar trabajando para ellos en sus campos, en sus minas y aportándoles pues una cierta comodidad, un cierto bienestar a cambio de ese adoctrinamiento que recibían. Esto provoca, evidentemente, abusos por parte de muchos colonizadores, de ahí que pronto las autoridades eclesiásticas se hagan eco de las mismas y de ahí que Las Casas se traslade a la península, como ya he dicho, y él mismo se encargue de que se convoquen estas juntas, estas deliberaciones, que a lo largo de los años van a ir intentando hallar una solución a esta dicotomía, porque por un lado está la condición del indio y por otro lado está la propia condición del español, que entra en conflicto entre estas dos sociedades en América. De hecho, son las leyes nuevas, digamos, el cuerpo normativo que trata de regular la actividad, la institución de las encomiendas. Cabría pensar que las leyes nuevas son fruto de una sensibilización de la opinión y del legislador, del pulso legislativo de la época y provocado por una junta ad hoc. Sí, hay una junta detrás de esas leyes, de las leyes nuevas, que son una junta que se crea en Valladolid en 1541 y 1542. Esta junta va a ser la que va a promover sobre todo todas las discusiones, las deliberaciones, dura 2 años, incluso más, esos 2 años, 1541 y 1542, y a raíz de la finalización de las mismas estarán las leyes nuevas. Lo que ocurre es que las leyes nuevas no pueden dar una respuesta satisfactoria al problema indiano. Lo intentan, pero son mal acogidas, llegan a aprobar conatos de rebelión, alteraciones muy graves en el Perú, y ante la propia posibilidad de una independencia de estos territorios, en estas juntas que se había declarado que los repartimientos no eran perpetuos y que las encomiendas no eran perpetuas y que había que el indio era libre, la condición del indio era libre por excelencia y por lo tanto era preciso el combinarles a que se sometieran voluntariamente y no guerreando. Lo cierto es que esto no va a ser bien acogido, no va a ser bien aplicado y ante estos intentos de alteración, ante estos intentos de proclamarse como un reino, un territorio independiente, el propio Carlos I tiene que dar marcha atrás en su política de supresión de la perpetuidad de las encomiendas y volver a restaurarlas. Claro, bueno, efectivamente estamos ante un problema que se repite no solamente en el siglo XVI, que es lo que estamos ahora analizando, sino en la actualidad. Una cosa es que se regula una actividad a través de un cuerpo normativo, en este caso las leyes nuevas, y otra cosa es su efectividad, o por lo menos en un plazo inmediato en la sociedad, porque tendríamos que plantearnos, observar cuál fue la eficacia de la aplicación de las leyes nuevas. Parece ser que tanto en la metrópoli como en el nuevo continente, pues lo que fue un revulsivo, ¿no? Fue un revulsivo bastante importante, sobre todo porque yo creo que la razón principal fue la lejanía. Por un lado nos encontramos con 2 territorios bastante alejados donde por lo demás es preciso implantar unas estructuras administrativas bastante importantes y es propio pensar que quien gobernaba las Indias, que era ese virrey, en realidad actuaba en muchas ocasiones como el propio rey. El problema surge porque en la península se desconocía la realidad indiana,
no se sabía muy bien ni siquiera los territorios que se habían descubierto, ni cuál era la organización que se tenía en los mismos, ni tampoco se llegaban a conocer las medidas que los diferentes gobernadores de las Indias habían estado dando en sus esferas de actuación. De ahí que todo ello provoque el que se gire esa famosa visita al Consejo de Indias por parte de Obando, e incluso provoca la creación de una junta nueva, que es la Junta Magna de 1568, una junta esencial para lo que es el gobierno indiano y toda su administración. Bueno, además es que creo yo que la propia evolución de la puesta en marcha de cualquier tipo de ley, cualquier tipo de norma en el nuevo continente ya impone su propia dinámica, y considero que eso es lo que pasó en relación a las encomiendas, concretamente en Perú, cuando ya había un periodo. Es un segundo periodo de conquistas en el que ya la puesta en acción de esa institución se realiza sobre una textura diferente, que era que fue la colonización de México concretamente. De hecho, en esa época ya incluso se trata de regular la forma en que se van a hacer los descubrimientos, con las instrucciones sobre los nuevos descubrimientos, y se advierte de la necesidad de que sean tratados los indios como iguales, es decir, que de ahora en adelante ya no se puede tratar a ese indio como un ser inferior, sino que es preciso combinarles a que pues, esos pecados o esas desviaciones morales que veían o que entendían los españoles que cometían los indios sean subsanadas. Lo cierto es que para la supresión de la encomienda hubo un problema muy acuciante, y era la propia necesidad de ingresos de la corona, que veía en las encomiendas como una vía fácil, dado que estaban abiertos otras guerras, otros frentes en Europa, y era preciso un cierto caudal económico. Las encomiendas suponían una ingente cantidad de dinero, de ahí que, aunque se luchara por suprimirla y se viera la necesidad de suprimirla, lo cierto es que no se suprimía, no se llegaba a suprimir. Entonces, para finalizar, a mí lo que me sigue interesando es la Junta como mecanismo de funcionamiento, de puesta en activo de una administración verdaderamente ya lenta y en cierto modo inoperante. La administración moderna en esta época, y sobre todo para un frente que explicitaba tantas necesidades como es América, el mundo americano. Entonces, exactamente para terminar, a mí me gustaría que hablaras, que explicaras un poco cuál es el funcionamiento concreto de una junta extraordinaria o ad hoc, que al parecer son, digamos, el agente causal más directo de toda esta renovación, o por lo menos de toda esta plasmación legal de las inquietudes de la administración. Con carácter general son reuniones extraordinarias, la misma palabra lo dice, son reuniones convocadas por el soberano para deliberar sobre una cuestión muy puntual en un momento muy concreto, y terminada esa deliberación, el tiempo que dure, una semana, un mes, un año, la Junta desaparece, cada uno de los miembros vuelve a las funciones específicas. En esta época en la que nosotros nos estamos moviendo, y para lo que son juntas de Indias, la presencia esencial de teólogos en las mismas les dará un carácter sobre todo especializado. Es decir, no vamos a encontrarnos solamente con juristas, sino con expertos en teología, dado que la duda indiana tiene un fuerte componente teológico de fondo. Respecto a un lugar de las reuniones, no existía. Era la posada, la casa del presidente, donde esas reuniones se realizaban, y no existían cuestiones procedimentales, cuestiones orgánicas, cuestiones de preeminencias de votos, salvo las meras de los propios consejeros, las propias de la época, las que hubiese entre ellos según su propio rango. Por lo demás, la Junta era plenamente capaz para deliberar, para emitir un informe, y cuando había opiniones divergentes se solían expedir memoriales a raíz de esas juntas, que luego después eran leídos por el rey a la hora de tomar sus propias decisiones. En definitiva, un cuerpo flexible, un órgano flexible, formado no solo por juristas, formado también por teólogos, sin una estructura orgánica definida, sin un carácter colegiado, sin un carácter procedimental, que se limita a deliberar sobre un tema concreto, a hablar sobre la materia.